Desde el otro lado del charco llegó hasta nosotros la que hoy conocemos como Biblioteca América, ubicada aquí en la capital de Galicia, en el edificio que ve a mis espaldas, el Pazo de Fonseca. Gumersindo Busto, un emigrante compostelano, no desfalleció durante el principio del siglo XX hasta conseguir acercarnos en 30.000 volúmenes más a América. Perdida en el corazón de Santiago se encuentra la Biblioteca América. Tras los muros del Pazo de Fonseca, primera sede de la Universidad Compostelana, se esconde la que es una de las colecciones sobre la independencia americana más importantes de España. Esta biblioteca nace del impulso de don Gumersindo Busto, un compostelano emigrado a Uruguay primeramente y después a Argentina, donde consigue estudiar leyes y se convierte en notario. Este hombre tiene la idea de crear en Santiago de Compostela una universidad libre hispanoamericana. ¿Por qué? Porque él pensaba que la riqueza, la diversidad cultural de América no era lo suficientemente conocida, al mismo tiempo ese sentimiento de gratitud que él tenía hacia la tierra que le acoge, pues quería plasmarla en lo que le parecía que era la mejor idea para dar a conocer la riqueza del continente americano. Entonces, idea esa universidad y con esa universidad debe ir una biblioteca como instrumento fundamental, ¿no? para el estudio y el conocimiento de América. En 1904, Busto decide comenzar a difundir y a buscar apoyos, pero pronto se da cuenta de que la idea de la universidad es demasiado ambiciosa y decide concentrar sus esfuerzos en la biblioteca. Un trabajo ímprobo durante muchos años de contactar con gente, solicitar fondos e ir construyendo, primero en su casa, esa biblioteca que no verá, digamos, la luz como inauguración oficial hasta 1926. Durante esos 22 años, Busto no desfallece y sigue recopilando libros, periódicos, bustos y todo tipo de material que sirviese para acercarnos a América. Esta biblioteca es una biblioteca de carácter enciclopédico en el que prácticamente hay de todo, ¿no? De todas las disciplinas. Hay libros de historia, de literatura, de botánica, de matemáticas, de ciencias, de álgebra, es decir, todo aquello que relativo a la producción intelectual se pueda pensar, todo esto lo encontramos en la Biblioteca América. Los fondos de la biblioteca cuentan con unos 30.000 volúmenes, de los que solo una pequeña parte, unos 6.000, está expuesta en sus estanterías. Ojeando entre ellos podemos encontrarnos con una primera edición de la obra escrita por el abuelo de Lord Byron. Documentos relativos a la independencia de las entonces colonias españolas, el decreto que establece el actual himno argentino, primeros números de la Gaceta de Buenos Aires o los distintos boletines que elaboró Busto sobre los fondos que iban llegando a la biblioteca.
esta es una de las piezas más destacadas por muchos motivos. Este es un cofre que contiene un álbum ilustrado hecho expresamente para esta biblioteca por la Comisión Protectora de la Biblioteca América en Uruguay. Y aquí tenemos dentro lo que es el álbum en sí, con esta hermosísima placa en plata. El cuero es de lobo y luego dentro que contiene 220 pergaminos, este es de una belleza extraordinaria, 220 pergaminos hechos por diferentes miembros de la colectividad uruguaya. Pero no solo de libros se compone esta curiosa biblioteca. Además de la belleza ornamental de sus estanterías, sorprende la colección de bustos de próceres, intelectuales y políticos destacados de la sociedad hispanoamericana. En la sala también nos podemos encontrar con banderas de distintos países del continente americano, lanzas, arcos y flechas, medallas y cuencos y objetos rituales. Lo más importante de la biblioteca es el fondo intelectual puramente latinoamericano que se recoge en la biblioteca. Muchas veces gracias a la labor de los inmigrantes gallegos. Todos los documentos y objetos que contiene la Biblioteca América han sido donados, o bien por el propio Busto, o conseguidos por las comisiones de la biblioteca en los distintos países de América. Busto fue un impulsor tremendo, ¿no? Un hombre que no desfallecía y supongo, esto lo deduzco por la magnitud de su empresa, un hombre que tenía una capacidad de convicción y también una capacidad de trabajo notables. Sucesora del trabajo de Busto, la profesora Pilar Cajiao tampoco desfallece y aprovecha para hacer un llamamiento. El quehacer cultural latinoamericano actual debería de estar también representado en la Biblioteca América y debería de estarlo precisamente pues, por los medios que su propio fundador hubiera deseado, ¿no? Por donación, con dedicatoria, pues para que cuando pasen muchas generaciones de estudiantes y vuelvan a reestudiar la historia de la Biblioteca América, consigan armar también esos lazos culturales de los que la Biblioteca América es un verdadero exponente.